He descifrado el código secreto, mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor Diablo? Sí, estoy listo. Pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista, te dirigirás a mí como Su Majestad. ¿Con qué derecho exige semejante consideración real? Debes saber que controlo al 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me faculta para considerarme una realeza? Su Majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. ¿Mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra, no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo, como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de energía negativa, y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física, y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza, si te digo que soy la porción negativa del átomo. Bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad está ocupada por mi oposición. ¿Oposición? ¿A qué se refiere? La oposición es lo que ustedes, atados a la tierra, llaman Dios. ¿Cómo obtiene el control de la mente de las personas? Eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas. De tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres, y entonces dio comienzo una batalla de mi parte por conservar el control. Hasta ahora, lo he hecho muy bien. Habiendo perdido ante la oposición, solo al 2% de las personas. Cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas, mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente, desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales, porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. Me gusta que las personas me teman. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Prefiero el tipo de persona que no tiene la intención de pensar, porque puedo manipularlo sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas en el mundo, si todas las personas tuviesen la habilidad de pensar por sí mismas. Vagando con el diablo. Por millones de años, he dominado a las personas a través del miedo y la ignorancia. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos, mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes llaman infierno. Puedo definir mejor la palabra vagar, diciendo que un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje, sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida, y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón, yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. La mente
no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos, puedo entrar a cualquier edad. Pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven. Antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces, puede instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato, se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto, una pérdida para mí. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas, excepto las personas mismas. Nada puede detenerme, excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente, no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder, y no se lo entregan a ninguna persona, ni influencia. Por cierto, yo provoco que casi todas las personas coman demasiado, y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión, y destruye el poder de pensar de manera certera. También provoco caos, en otras áreas de la vida. Matrimonio. En cuanto al matrimonio, provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio, sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Ocupación. Les enseño a convertirse en indecisos, haciendo que abandonen la escuela, por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco, mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. Ahorros. Provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada. Hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente donde no haya armonía, desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos. Y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. La indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puede inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen 2 razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos, para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa en un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición, porque a esta no le atrae algo tan dócil e inútil.
¿Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas, mientras que la mayoría son pobres? Esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos. Nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan y que no controlo, y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo, resultan ser las mismas personas. Yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Continúe y describa a un típico indeciso. De tal forma que yo pueda reconocer a un indeciso al verlo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Por favor, describa ahora al no indeciso. De tal forma que pueda reconocer al verlo. La primera señal de alguien no indeciso es esta. Siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado, y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida, por el que está siempre trabajando, y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. ¿Acaso alguien no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual, que le es inaccesible al indeciso? No. La principal diferencia entre el indeciso y el que no es indeciso es algo que les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. La confesión continúa. Sin el arma del miedo, usted estaría indefenso y sería completamente incapaz de controlar a algún ser humano. ¿Cierto o falso? No tengo otra alternativa, más que admitir que lo que dices es verdad. La adulación es una de mis armas más útiles. Con este mortal instrumento, extermino a los pequeños y a los grandes. La adulación es un señuelo de incomparable valor para quienes desean obtener el control sobre otros. Contiene poderosas cualidades de atracción, porque opera a través de dos de las debilidades humanas más comunes: la vanidad y la egolatría. Existe cierta cantidad de vanidad y egolatría en todos. En algunas personas, estas características son tan pronunciadas que literalmente sirven como una cuerda, mediante la cual podemos ser atados. La mejor de todas las cuerdas es la adulación. La adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Algunas veces, de hecho, es frecuente que las mujeres utilicen el mismo señuelo para obtener el control de los hombres. En especial, de quienes no pueden ser dominados mediante el atractivo físico. La adulación es el principal señuelo con el que mis agentes preparan el terreno y se ganan la confianza de las personas de quienes adquieren la información necesaria para comenzar la batalla. Siempre que alguien se detiene a alimentar su vanidad a través de la adulación, yo me movilizo y entro para comenzar a crear otro indeciso. Los que no son indecisos son difíciles de adular. Yo invito a las personas a utilizar la adulación en toda relación humana que sea posible, ya que quienes se ven influidos por ella se convierten en presas fáciles del hábito de la indecisión. Hábleme sobre algunos de sus demás trucos con los que provoca que las personas no sean decididas en la vida. Uno de mis instrumentos más efectivos es el fracaso. La mayoría de las personas comienzan a divagar tan pronto como se encuentran con alguna objeción, y ni uno solo, de entre 10.000, seguirán haciendo intentos, después de fracasar 2 o 3 veces. Ahora prosiga, y hábleme de algunos de sus otros trucos, con que usted atrae a las personas hacia la indecisión. Uno de mis trucos más efectivos, lo conocen ustedes, como propaganda. Es el instrumento más valioso, para hacer que las personas se maten entre sí, bajo el pretexto de la guerra. La ingeniosidad de este truco consiste principalmente en la sutileza con el que lo utilizo. Mis propagandistas cubren el mundo de tal manera
que puedo iniciar epidemias de enfermedades, soltar los perros de pelea, o hacer que los negocios entren en pánico a voluntad. La propaganda es cualquier instrumento, plan o método, mediante el cual las personas pueden ser influenciadas sin saberlo, o bien, son la fuente de la influencia. ¿Qué sucede cuando entra en la mente de una persona que aún no tiene el hábito de la indecisión, pero que pertenece al 98% de los que son posibles indecisos? Me dedico de inmediato a ocupar la mayor parte que me sea posible de la mente de esa persona. Si su debilidad más grande es el amor al dinero, comienzo a oscilar monedas ante él, hablando figurativamente. Intensifico su deseo y lo induzco a que vaya tras el dinero. Entonces, cuando está a punto de alcanzarlo, se lo arrebato. Ese es uno de mis viejos trucos. Después de haberlo repetido algunas veces, el tipo se da por vencido y renuncia. Entonces, me apropio de un poco más de espacio en su mente y lo lleno con el miedo a la pobreza. Ese es uno de mis mejores materiales de relleno para la mente. Si mi víctima convierte su amor al dinero en grandes sumas, comienzo a sobrealimentarlo con las cosas que puede adquirir con él. Por ejemplo, provoco que se llene de alimentos suculentos. Esto disminuye su capacidad de pensar, pone en peligro su corazón y lo coloca en el camino hacia la indecisión. Entonces, lo atosigo con intoxicaciones intestinales a través del exceso de alimentos que consume. Eso también disminuye su capacidad de pensar y lo coloca en un mal estado de ánimo. ¿Qué pasa si la víctima no es una glotona? ¿A qué otras locuras puede usted inducirlo para hacerse de esa propensión a la indecisión? Si la víctima es un hombre, por lo general, lo atrapo a través del apetito sexual. El exceso en el sexo logra que más hombres divaguen hacia el fracaso que otras causas combinadas. Así que la comida y el sexo son sus sobornos más certeros. ¿Es correcto? Sí. Con estos dos señuelos, puedo atrapar a la mayoría de mis víctimas, y luego, está el amor al dinero. Comienzo a pensar que la riqueza es más peligrosa que la pobreza. Si es que hemos de creer en su relato. Todo eso depende de la forma de adquisición. ¿Qué tiene que ver la manera en que se adquirió la riqueza con que ésta sea una bendición o una maldición? Todo. Si no me crees, observa a todos aquellos que adquieren rápidamente una gran cantidad de dinero, sin tener tiempo para adquirir sabiduría a través de él, y observa cómo lo utilizan. ¿Por qué crees que los hijos de los ricos raras veces igualan los logros de sus padres? Te diré por qué. Porque carecen de autodisciplina, la cual surge cuando se ha sido obligado a trabajar. Observa los récords de las estrellas de cine o de los atletas que de pronto se encuentran en posesión de mucho dinero y aclamación por parte del público. Observa lo rápido que entro y me apodero de ellos. En muchos de los casos, principalmente a través del sexo, de las apuestas, de la comida y del alcohol. Con estos los atrapo y controlo a las más grandes y mejores personas, tan pronto como ponen sus manos en grandes cantidades de dinero. Poniéndolo en otras palabras, alguien que no es indeciso, toma prestado dinero de un legítimo banquero, si así lo quiere, y paga una legítima tasa de interés. El indeciso acude a la casa de empeños, empeña su reloj, y paga una tasa de interés suicida por su préstamo. Deduzco entonces, por sus afirmaciones, que de alguna manera, su mano está implicada en todos los problemas y miserias de las personas, aun y cuando su presencia no sea evidente. Ahora, comienzo a comprender mejor su técnica. Usted soborna a sus víctimas a través de sus deseos naturales y los distrae del camino, mientras los induce a convertirse en indecisos, si es que responden a su señuelo. Si se niegan a responder, usted planta la semilla del miedo en sus mentes, o los atrapa a través de cierta forma, y los ata mientras se encuentran deprimidos. ¿Es ese su método? Así es exactamente como trabajo. ¿Es ingenioso, no lo crees? Es un trabajo muy ingenioso. Atrae a las personas a través de sus deseos naturales. Sin embargo,
coloca su mortal veneno en el objeto de esos deseos, siempre que puede. Ahora estás entendiendo. Alguien no indeciso, toma de la vida lo que él quiere, pero lo hace bajo sus propios términos. El indeciso, toma todo lo que puede, pero lo toma bajo mis términos. Dígame qué se debe de hacer para asegurarse en contra del hábito de la indecisión. Quiero una fórmula completa que cualquiera pueda utilizar. Sé decidido en todo lo que haces y nunca dejes pensamientos inconclusos en la mente. Adopta el hábito de tomar decisiones definitivas en todos los asuntos. Se puede romper con el hábito de la indecisión o se hace permanente una vez que se ha creado. El hábito se puede romper si la víctima posee suficiente fuerza de voluntad, suponiendo que se haga a tiempo. Existe un punto más allá, del cual no puede romperse el hábito. Al rebasar ese punto, la víctima es mía. Se parece a una mosca que ha sido atrapada en una telaraña. Podría luchar, pero no puede salir. Cada movimiento que hace, lo enreda aún más. El compás hipnótico. ¿Cuál es esta misteriosa ley, a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas, incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de esta ley, y sobre cómo funciona. Será difícil describir la ley, de modo que puedas comprenderla, pero puedes llamarla compás hipnótico. ¿Qué es el compás hipnótico? ¿Cómo lo utiliza para ganar la permanente supremacía sobre los seres humanos? Como ya lo he afirmado, existe una forma universal de energía, con la que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre toda materia y energía. Esta hace un uso especializado de su material universal de construcción, dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. El proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Al principio, las notas se memorizan en la mente. Después, se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repite una y otra vez a través del hábito crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. El ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces, el hábito no se puede romper porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces, es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. ¿Qué hace usted con las personas a las que controla antes de morir? ¿Qué utilidad tienen para usted mientras están vivas? Después de tomar el control, las utilizo como propagandistas para que me ayuden a preparar las mentes de otros a entrar en la indecisión. Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo, no se me dificulta hacer que divague hasta haberlo atrapado en la red del compás hipnótico. ¿Qué miedo humano sirve mejor a su propósito? El miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte es su arma favorita? Porque nadie sabe, y por la naturaleza misma de las leyes del universo, nadie puede probar en definitiva lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre aterra a las personas. El diablo dice: si el tiempo que las personas pasan temiéndole a algo fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y las salvaría de mí después de la muerte. ¿Cuál es el primer paso que un indeciso debe dar para romper con el mal hábito?
tener el intenso deseo de romperlo. Tú, por supuesto, sabes que nadie puede ser hipnotizado por otra persona, sin su consentimiento, a ser hipnotizado. En donde, además de las mentes de las personas, habita y opera. Opero, donde quiera que exista algo que pueda controlar y apropiarme. Soy la parte negativa del electrón de la materia. En resumen, soy el creador de toda forma de miseria humana, el instigador de la desmotivación y de la frustración. En otras palabras, usted controla a las personas, haciéndoles atractivos los pensamientos negativos y las acciones destructivas. ¿Es correcto? Esa es la idea exactamente. Las semillas del miedo. ¿Cada individuo posee su propio ritmo de pensamiento? Sí. Esa es precisamente la principal diferencia entre los individuos. La persona que piensa en términos de poder, éxito y riqueza, implanta un ritmo que atrae estas posesiones deseables. La persona que piensa en términos de miseria, fracaso, derrota, desaliento y pobreza, atrae estas influencias indeseables. Esto explica por qué tanto el éxito como el fracaso son resultado del hábito. El hábito implanta nuestro ritmo de pensamiento y ese ritmo atrae el objeto de nuestros pensamientos dominantes. El compás hipnótico es algo parecido a un imán que atrae las cosas con las que tiene una afinidad magnética. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Es por eso que, aquellos que son golpeados por la pobreza, se agrupan en la misma comunidad. Eso explica el antiguo dicho. A la miseria, le agrada la compañía. Eso también explica por qué las personas que comienzan a triunfar en cualquier proyecto, descubren que el éxito se multiplica con menos esfuerzo, conforme avanza el tiempo. Todas las personas exitosas utilizan el compás hipnótico de manera consciente o inconsciente, esperando y exigiendo el éxito. La exigencia se vuelve un hábito, el compás hipnótico controla el hábito, y la ley de la atracción armónica lo convierte en su equivalente físico. ¿Cómo puede el compás hipnótico cambiar la influencia de nuestro entorno? Las personas que nacen en la pobreza y la ignorancia, tienen una fuerte tendencia a seguir siendo golpeados por la pobreza y la ignorancia toda la vida. ¿Qué puede hacer al respecto el compás hipnótico? El compás hipnótico no puede cambiar la naturaleza del cuerpo físico que heredamos al nacer. Sin embargo, sí puede y modifica el cambio, el control y hace permanentes nuestras influencias ambientales. Concreción del objetivo. El diablo dice: todos los hábitos, salvo el del amor a la definición de un propósito, puede llevar al hábito de la indecisión. El amor por algo, o por alguien, salvo el amor a la definición de un propósito, puede volverse peligroso. El amor es un estado mental que nubla la razón, la fuerza de voluntad, y nos enceguece ante los hechos y la verdad. Todo aquel que se vuelve autodeterminante y obtiene la libertad espiritual para tener sus propios pensamientos, debe analizar cuidadosamente cada emoción que parezca estar, incluso remotamente, relacionada con el amor. Quizá te sorprenda saber que el amor es uno de mis sobornos más efectivos. Con él, conduzco hacia el hábito de la indecisión a aquellos a quienes no podría atraer con nada más. Es por eso que lo he colocado al inicio de mi lista de sobornos. Muéstrame lo que cualquier persona ama más, y tanto el amor como el miedo son muy útiles para mí. Ambas tienen el efecto de provocar que las personas se nieguen a desarrollar la definición en el uso de su propia mente. Dame el control sobre los miedos de una persona, y dime qué es lo que más ama, y podrás señalar esa persona como mi esclava. Tanto el amor como el miedo son fuerzas emocionales de tal potencia que pueden anular por completo la fuerza de voluntad y el poder de razonamiento. Sin voluntad ni razonamiento, no queda nada en que fundamentar la definición de un propósito.
Pero, Su Majestad, la vida no valdría la pena vivirla, si las personas nunca sintieran la emoción del amor. Tienes razón en lo que piensas, pero has pasado por alto añadir, que el amor debe estar bajo su control definitivo, en todo momento. Por supuesto, el amor es un estado mental idóneo, pero también es un mitigante, que puede ser utilizado para limitar o destruir la razón y la fuerza de voluntad, los cuales superan en importancia al amor, para los seres humanos que desean libertad y autodeterminación. Las personas que están definidas, tanto en sus planes, como en sus propósitos, nunca aceptan la derrota temporal, como algo más que una urgente necesidad de hacer un mayor esfuerzo. Puedes ver por ti mismo, que este tipo de principio, está confinado a ganar, si se sigue con definición. ¿Puede alguien que se mueve con definición, tanto en el plan, como en el propósito, tener la certeza del triunfo? No. A veces el mejor de los planes fracasa. Sin embargo, la persona que se mueve con definición, reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, los sustituye por otros, pero no cambia su propósito. Persevera. Finalmente, encuentra un plan que tiene éxito. A través del funcionamiento de la ley de compensación, todos recogen lo que cosechan. Los planes basados en motivos inequitativos o inmorales pueden traer un éxito temporal. Pero el éxito permanente debe tomar en consideración la cuarta dimensión, el tiempo. El tiempo es el enemigo de la inmoralidad y la injusticia. Es amigo de la justicia y la moralidad. Dejar de reconocer esta realidad ha sido causa de la ola de crímenes entre los jóvenes del mundo. La mente joven e inexperta tiende a confundir el éxito temporal por la permanencia. Educación y religión. La realidad es esta. Si es que debes saberla. Las iglesias son mis más útiles aliadas, y las escuelas se colocan en un cercano segundo lugar. ¿Sobre qué bases hace usted esta afirmación? Sobre la base de que, tanto las iglesias como las escuelas me ayudan a convertir a las personas en el hábito de la indecisión. ¿Se da usted cuenta de que su denuncia es sustancialmente una arrolladora acusación a las dos instituciones de mayor importancia y que han sido responsables de la civilización en su forma actual? Que sí me doy cuenta. Hombre, me deleito en ello. Si las escuelas les hubieran enseñado a las personas a pensar por sí mismas, ¿dónde estaría yo ahora? El sistema escolar se esfuerza por enseñarles a los niños a memorizar hechos, en lugar de enseñarles a utilizar sus mentes. En cuanto a la educación de los hijos, ¿acaso un niño no les debe algo, en calidad de obligación, a sus padres que le dieron vida y sustento durante su infancia? Para nada. Al contrario. Los padres les deben a sus hijos todo lo que pueden darles, a modo de conocimiento. Fuera de eso, los padres con frecuencia estropean, en vez de ayudar a sus hijos, por medio de un falso sentido del deber, que los incita a complacer a sus hijos, en vez de obligarlos a buscar y adquirir conocimiento de primera mano. El diablo dice: los obsequios de toda naturaleza, no ganados, pueden convertirse en una maldición, en vez de una bendición. Provoco que los niños se conviertan en indecisos, siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo, excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa, manteniendo a los niños tan ocupados, llenando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente, ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. ¿Por qué no domina las iglesias y las utiliza sin demora para su causa? ¿Crees que soy tonto? ¿Quién mantendría vivo el miedo al diablo si doblegara a las iglesias?
¿Quién serviría como señuelo para atraer la atención de las personas mientras yo manipulo sus pensamientos si no contara con alguna representación a través de la cual sembrar las semillas del miedo y de la duda? Lo más inteligente que hago es utilizar a los aliados de mi oposición para mantener el miedo al infierno ardiendo en la mente de las personas. Entonces usted no apoya la oración como un medio para alcanzar los fines deseados. Por el contrario, yo apoyo la oración. Pero no el tipo de oración que consiste en palabras vacías, implorantes e insignificantes. El tipo de oración contra la que estoy indefenso es la oración de la definición de un propósito. ¿Por qué la mayoría de las oraciones fallan? No es así. Todas las oraciones atraen aquello por lo que oramos. La mayoría de las personas que rezan recurren a la oración solo después de que todo lo demás les falla. Naturalmente, acuden con su mente llena de miedo de que las oraciones no sean respondidas. Pues bien, sus miedos se vuelven realidad. Aquel que acude a rezar, con definición de un propósito y fe en la obtención de ese propósito, pone en movimiento las leyes de la naturaleza que convierten sus deseos dominantes en su equivalente físico. Las personas que lloriquean y ruegan a Dios que asuma la responsabilidad de todos sus problemas y que les provea de todas las necesidades y lujos de la vida, son demasiado perezosas para producir lo que desean y convertirlo en realidad a través del poder de sus propias mentes. Es un pecado divagar por la vida, sin un objetivo, proyecto o propósito definidos. Sí. Porque este hábito conduce a la pobreza y destruye el privilegio de la autodeterminación. Asimismo, lo despoja a uno del privilegio de utilizar la propia mente como un medio de contacto con la inteligencia infinita. ¿Cuál es el pecado más común y más destructivo? El miedo y la ignorancia. ¿Qué es la fe? Es un estado mental en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita. En otras palabras, la fe es la ausencia de todas las formas de pensamiento negativo. ¿Esa es la idea? Sí, esa es otra manera de describirla. El diablo dice: la fe es la definición de un propósito, respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. La autodisciplina. ¿Qué preparación debe uno recibir antes de poder actuar con definición de un propósito? Uno debe de ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo, no podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es, en sí misma, la forma más destructiva de indefinición. Dominando los tres apetitos, que son los principales responsables de la falta de autodisciplina. Los tres apetitos son: 1. El deseo por la comida. 2. El deseo por la expresión sexual. 3. El deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. ¿Acaso el hombre posee otros apetitos que requieren de control? Sí, muchos de ellos. Pero estos tres son los que deberían ser dominados primero. Cuando un hombre logre dominar estos tres apetitos, habrá desarrollado suficiente autodisciplina como para dominar fácilmente aquellos de menor relevancia. En cuanto al primer apetito, el deseo por la comida, podría decir que la alimentación inadecuada es responsable de la mayoría de las aflicciones del cuerpo y prácticamente de todas las jaquecas. Nunca pensé en la autointoxicación como uno de sus instrumentos de control sobre las personas y estoy completamente impresionado de saber cuántas personas son víctimas de este silencioso enemigo. Escuchemos lo que tiene usted que decir de los otros dos apetitos. Bueno, toma el deseo por la expresión sexual. Es una fuerza con la que domino al débil y al fuerte, al anciano y al joven, al ignorante y al sabio. En realidad, controlo a todos los que se rehúsan a dominar el sexo. ¿Cómo puede uno dominar la emoción del sexo?
mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la del acto sexual. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlaran sus deseos sexuales, la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo, y los convirtieran en una fuerza propulsora, con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. ¿Debo entender que, quiere usted decir que existe una relación entre el sexo y la pobreza? Sí, cuando el sexo no se encuentra bajo un control absoluto. Si se le permite llevar su propio curso, el sexo rápidamente nos llevaría al hábito de la indecisión. Háblenos ahora sobre el tercer apetito, y veamos lo que tiene que ver con la autodisciplina. El hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos. Su destructividad consiste en la tendencia a inducir a las personas a especular en vez de buscar los hechos, al formar opiniones, crear ideas u organizar proyectos. El hábito desarrolla una mente de saltamontes, aquella que salta de una cosa a otra, pero nunca concreta nada. Y por supuesto, la imprudencia en la expresión de opiniones conduce al hábito de la indecisión. De ahí, hay solo un paso o dos para verse atrapado por la ley del compás hipnótico, la cual imita el pensamiento acertado. El hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos. La persona que habla demasiado le informa al mundo sobre sus metas y proyectos y les brinda a otros la oportunidad de sacar ventaja de sus ideas. Los hombres sabios conservan para sí sus planes y se abstienen de expresar opiniones no solicitadas. Esto evita que otros se apropien de sus ideas y les hace difícil a otros el interferir con sus planes. Aprender de la adversidad. ¿Es el fracaso un beneficio para el hombre? Sí. Pero pocas personas saben que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente. Y aún menos personas conocen la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso. Si esta noción fuese conocida de manera general, sería privado de una de mis armas más poderosas de control sobre los seres humanos. Pero entiendo que usted dice que el fracaso es uno de sus más grandes aliados. Me ha dado la impresión, a partir de su confesión, de que el fracaso provoca que las personas pierdan la ambición y renuncien a seguir intentando, y entonces toma usted el control sobre ellas, sin oposición alguna de su parte. Ese es precisamente el punto. Tomo el control sobre ellas, después de que dejan de intentar. Si conocieran la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso, no renunciarían al enfrentarse con la adversidad en la vida. Si supiesen que toda forma de derrota y que todos los fracasos traen consigo la semilla de la posible oportunidad, seguirían luchando y ganarían. El éxito no es más que un pequeño paso hacia el punto donde uno deja de luchar. El fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, el fracaso es un estado mental. Por lo tanto, es algo que un individuo puede controlar hasta que olvide ejercitar este privilegio. El fracaso provoca un punto culminante en el que uno tiene el privilegio de despejar la mente del miedo y de generar un nuevo comienzo en otra dirección. El fracaso prueba de manera concluyente que algo está mal con nuestras metas o los proyectos mediante el cual el objeto de estas metas se busca. El fracaso es el callejón sin salida en el camino del hábito que hemos estado siguiendo y al ser alcanzado nos obliga a abandonar ese camino y tomar otro. Pero el fracaso hace más que esto. Este le brinda a un individuo la oportunidad de probarse a sí mismo y aprender cuánta fuerza de voluntad posee. El fracaso también obliga a las personas a conocer muchas verdades que nunca descubrirían sin este. El fracaso a menudo conduce a un individuo a un entendimiento del poder de autodisciplina.
Analiza las vidas de todas las personas que logran el éxito en toda empresa y observa, con provecho, que su éxito es generalmente proporcional a sus experiencias de derrota antes de triunfar. El mayor beneficio de la adversidad es que puede, y generalmente lo hace, obligarnos a cambiar nuestros hábitos de pensamiento, rompiendo y redirigiendo así la fuerza del compás hipnótico. En otras palabras, el fracaso siempre es una bendición, cuando nos obliga a adquirir conocimiento o a generar hábitos que lleven al logro de nuestro mayor propósito en la vida. ¿Es correcto? Sí. El fracaso es una bendición cuando nos obliga a depender menos de las fuerzas materiales y más de las fuerzas espirituales. El diablo dice: alguien no indeciso se topa con la derrota temporal y el fracaso, pero su reacción a todas las formas de adversidad es positiva. Lucha en vez de rendirse y generalmente gana. El entorno, el tiempo, la armonía y la cautela. Prosiga y describa el principio operativo del entorno como factor determinante en el destino de la humanidad. El entorno está compuesto de fuerzas mentales, espirituales y físicas que afectan e impactan a los seres humanos. El material del que se alimentan los pensamientos proviene de nuestro medio ambiente. Sus hábitos se hacen permanentes mediante el compás hipnótico. La parte más importante de nuestro medio ambiente es la que se origina mediante su asociación con otros. Todas las personas absorben y dominan, de manera consciente o inconsciente, los hábitos de pensamiento de aquellos con los que se asocian íntimamente. ¿Qué clase de asociados tiene mayor influencia sobre nosotros? Su pareja en el matrimonio y sus asociados en su profesión. Después vienen los amigos cercanos y los conocidos. Los conocidos casuales y los extraños tienen poca influencia sobre el individuo. El individuo puede cambiar los impactos de su medio ambiente de tal modo que las influencias dominantes sean positivas o negativas. Y la ley del compás hipnótico los hará permanentes a menos que sean modificados a través de sus hábitos de pensamiento. Solo el fuerte sobrevive. Nadie puede ser fuerte sin deshacerse de todas las influencias que desarrollan hábitos de pensamiento negativos que resultan en la pérdida del privilegio de autodeterminación, sin importar qué o quién pueda originarlos. Los hábitos de pensamiento positivos pueden ser controlados por el individuo y llevados a servir a sus metas y propósitos. Los hábitos de pensamiento negativos controlan al individuo y lo privan del privilegio de autodeterminación. El diablo dice: la naturaleza no tolerará la ociosidad o los vacíos. Todo espacio debe ser rellenado con algo. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamientos positivos y creativos, la naturaleza llena el vacío, obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. El siguiente principio es el tiempo. La cuarta dimensión. El tiempo es la ley del compás hipnótico. El lapso que se requiere para dar permanencia a los hábitos del pensamiento depende del objeto y la naturaleza de los pensamientos. El tiempo penaliza al individuo por todos los pensamientos negativos y lo recompensa por los positivos, de acuerdo con la naturaleza y propósito de estos. Prosiga ahora y describa el siguiente principio. El siguiente principio es la armonía. En toda la naturaleza podemos encontrar evidencias acerca de que toda ley natural se mueve de una manera ordenada a través de la ley de la armonía. A través de su funcionamiento, la naturaleza impone todo dentro del rango de un ambiente determinado para que se relacionen armoniosamente. La armonía, en el contexto que aquí se utiliza, significa que la naturaleza relaciona todo lo que está en los universos con todo aquello de semejante naturaleza. Los factores negativos son obligados a asociarse entre sí, sin importar dónde se encuentren. Los factores positivos son igualmente obligados a asociarse entre sí. Ahora hábleme sobre el último principio.
El último principio es la cautela. Al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. Las personas divagan entre una serie de circunstancias peligrosas porque no ejercen la cautela, planeando las acciones que toman. El indeciso siempre se mueve sin ejercer cautela. Actúa primero y piensa después, si no es que nada. ¿A todas las personas les falta cautela? No, solo a aquellos que han adquirido el hábito de la indecisión. Alguien que no es indeciso, siempre usa la cautela. Analiza cuidadosamente sus planes, antes de empezarlos. ¿No es la sobrecautela tan perjudicial como la falta de cautela? No hay tal cosa como la sobrecautela. Lo que ustedes llaman sobrecautela es una expresión de miedo. El miedo y la cautela son cosas totalmente diferentes. Conclusión. Si pudiésemos resumir en una breve oración, la parte más importante que he tratado de comunicar a través del libro, sería algo como esto. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Tal y como el señor Napoleón Hill nos recuerda. He descubierto que cada experiencia de derrota temporal, cada fracaso y forma de adversidad, trae consigo la semilla de un beneficio equivalente.